Vamos a tener nuestra Biblia ahí en Mateo capítulo 1, versículos del 18 y al 25. Y antes de cualquier cosa, vamos a tener una oración. Señor Dios, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias porque desde la eternidad tomaste una decisión. Para ti el tiempo no existe. Para ti el tiempo no es como nosotros lo vemos. Tú sabías lo que iba a suceder porque tú sabes todas las cosas. Sabías lo que iba a suceder desde el momento de la creación y sabías que nosotros los seres humanos te íbamos a fallar. Sabías también que no íbamos a poder cumplir los requerimientos que tú nos pedías. Sabías que iba a ser necesario enviar a tu Hijo a tomar forma humana y lo hiciste por amor a nosotros. Te estamos agradecidos por ese inmenso amor para con nosotros. No lo merecemos y lo agradecemos. Y Señor, queremos pedirte que tú continúes hablando a nuestras vidas todos nuestros días y que nosotros seamos entendidos, seamos agradecidos, que no hagamos las cosas por acostumbramiento, que no hagamos las cosas por automatismo, sino que meditemos realmente lo que ha sucedido y lo que seguirá sucediendo entre nosotros. Te pedimos que nos ayudes, no solamente hoy, sino cada uno de los días de nuestra vida, a siempre buscar exaltar tu nombre con nuestras vidas y compartir tu obra a otros. Porque somos, Señor, somos embajadores hablando de tu palabra. Te lo pedimos, Señor Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces estamos Mateo capítulo 1, versículos 18 y hasta el 25 es lo que hemos visto. Vamos entonces a darnos cuenta, lo hemos leído y nos hemos dado cuenta de qué se trata la lectura del día de hoy. La lectura del día de hoy se trata de el mensaje que cambia el rumbo. El mensaje que cambia el rumbo. Nosotros tenemos que recordar, casi todos ya en este tiempo nos hemos acostumbrado a los teléfonos inteligentes más que nosotros, que tienen un sistema que se llama sistema de posicionamiento global, que cuando nosotros vamos a algún lugar lo encendemos. Les voy a comentar, y podría ser cualquiera de nosotros, un hombre un día enciende su sistema de posicionamiento global, porque él había planeado dirigirse a un lugar y quería llegar lo más pronto posible. Tenía un compromiso. Él se sabía perfectamente la ruta, ve el sistema y le da la misma ruta al inicio de su viaje. Posteriormente, cuando ya inició su viaje, oye en su teléfono, recalculando ruta. Dijo, ¿qué pasó? Yo me sé muy bien la ruta. Recalculando ruta. El cambio que le estaba indicando el teléfono implicaba dar vuelta y tomar una ruta más larga, llegar tarde a la cita que tenía. Él decidió hacer una cosa, decidió hacer caso a lo que el mensaje le decía. Se dio cuenta minutos después que esa vía que él se sabía, esa ruta que él sabía, esa ruta más rápida, había habido un accidente de tráfico terrible, un accidente que podía retrasarlo no solo por minutos, por horas y horas.
pensó ahí, si yo hubiera seguido mi plan, habría terminado esto posiblemente en un desastre. Pensemos en la Biblia. José también tenía un plan para su vida. ¿Cuál era su plan? Casarse con María, formar un hogar, vivir una vida sencilla. Eso era lo que él pensaba. Pero un ángel del Señor cambió su rumbo, recalculando la ruta, con un mensaje imposible de entender plenamente. María concebiría por obra del Espíritu Santo y él debería recibirla como su esposa y cuidar al Hijo de Dios. Este es el mensaje. Aceptar este mensaje, ¿qué significaba? Significaba arriesgar su reputación, significaba ser incomprendido, significaba también renunciar al control de su vida, confiar en la voluntad de Dios. Y el texto bíblico simplemente dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José hizo lo siguiente, abandonó su plan personal, decidió dejar su plan personal y se convirtió en parte del plan eterno de Dios. Eso fue lo que decidió. Nosotros conocemos perfectamente Mateo, es el primer evangelio que tenemos colocado. Nosotros hemos visto 17 versículos donde se habla de la genealogía humana del Señor Jesucristo. 17 versículos, lo conocemos perfectamente, y ahora menciona la genealogía divina en un solo versículo. ¿Un solo versículo? Sí. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Un solo versículo para la genealogía divina. También encontramos que este solo versículo es el misterio más notable de todo el universo. El misterio más notable de todo el universo. Y nosotros, me pregunto yo, y ustedes también se han preguntado, ¿lo habremos valorado como se merece? ¿Lo habremos valorado a cabalidad? ¿Habremos tomado en consideración todo lo que hay aquí? Nosotros tenemos que darnos cuenta qué mensaje nos va a lanzar este pasaje. El mensaje que nos lanza a nosotros es este. Cuando nosotros obedecemos con fe el mensaje de Dios, Él cambia nuestro encargo. A través de nosotros transforma el mundo. Este es el mensaje. Y nosotros cuando oímos esto, cuando oímos la propuesta general que surge de este pasaje, nosotros nos surge la pregunta, ¿estamos siendo obedientes a esta propuesta de obediencia con fe? En estos días, ¿qué sucede entre nosotros? Lo que sucede es que se celebra la Navidad y se celebra de muchas formas. Lo vemos: luces, música, regalos, reuniones, tradiciones. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, todo eso es hermoso, todo absolutamente es hermoso. Pero la verdadera esencia de la Navidad no está en lo que compramos. La verdadera esencia de la Navidad está en aquel que vino. Ahí está la esencia de la Navidad. Mateo 1:18, dice Mateo 1:18, lo hemos leído. El nacimiento de Jesucristo fue así y continúa. Nos está introduciendo a una escena que dista mucho de las tarjetas navideñas. Nosotros compramos tarjetas para regalar y son tarjetas muy hermosas y tienen colores hermosos.
tienen colores hermosos, pero sin embargo analicemos lo que realmente sucedió. En esa primera Navidad, en ese versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Hay una gran distancia con nuestras tarjetas de Navidad. En el versículo 18 no hay alegría, en el versículo 18 no hay luces, en el versículo 18 no hay cantos de ángeles, por lo menos en ese instante. ¿Qué es lo que sí hay en el versículo 18? Lo que sí hay es confusión, temor e incertidumbre. Eso es lo real, eso es lo que sucedió en las personas. Hay una joven que se llama María y hay un hombre justo que se llama José. Hay un suceso que está a punto de cambiar la historia del mundo. Un suceso que va a cambiar la historia del mundo. Vamos a la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí es donde comienza el mensaje que cambió el rumbo, el mensaje que recalculó la ruta. Dios con nosotros, el nacimiento que cambió la historia. En estos versículos vamos a encontrar 4 elementos trascendentales que pueden cambiar el rumbo de tu vida y el rumbo de la mía si los volvemos a considerar con precisión y reflexivamente. Primer elemento: existe un plan divino en medio de una crisis humana. Un plan divino en medio de la crisis humana. Segundo, una voz del cielo que disipa el temor. Tercero, una promesa antigua cumplida en un nuevo nacimiento. Y finalmente, una obediencia que responde al milagro. Una obediencia que responde al milagro. Vayamos revisando uno a uno, aunque sea brevemente, aunque no abundemos mucho en ello. Un plan divino en medio de una crisis humana. Dice en los versículos: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay una crisis. Lo primero que vemos es una crisis humana real. Nosotros somos seres humanos, nosotros entendemos, nosotros tenemos que entender lo que estaba sucediendo con estas personas, estas 2 personas. Pero primer cosa que estaba sucediendo: María estaba embarazada. ¿Y qué? José no es el padre. Eso es una crisis humana. María está embarazada, José no es el padre. ¿Dónde? No. Están comprometidos. No ha llegado el tiempo en que se casen. No solamente esto, vayamos a Lucas 1:34. Dije, no solo esto, María afirmó ahí en Lucas 1:34 algo sumamente importante. Dice María en Lucas 1:34. Lo tenemos. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esto tenemos que ubicarnos. Dijimos que esto es una crisis humana. Y para ella y para José era una crisis humana. Bajo esto que está, los requerimientos que Dios había dejado,
Esto podía traer vergüenza pública e incluso la muerte. Ahora vámonos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio para estar atentos a lo que Deuteronomio dice de una situación como esta. 22 y 23. Iniciamos solamente algunas partes. Deuteronomio 22 y 23. Deuteronomio por ahí debe de andar. Debe de ser el quinto libro de la Biblia. Si no traemos otra, ¿verdad? 22 y 23. Dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, vamos al 24. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Esto es lo que estaba escrito. Esto es lo que podía suceder. Pero José era un hombre justo. Tenía el derecho a denunciarla. Dice Deuteronomio 24:1, ya que están ahí muy cerquita. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, tenía derecho entonces a separarse, a dejarla, a repudiarla, a decir, aquí se acabó todo. La Biblia dice que quiso dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Y podríamos agregar justo, pero también tenía un corazón lleno de misericordia. Y nos damos cuenta que aquí tenemos una verdad para esta Navidad, para la que estamos viviendo. Dios muchas veces inicia sus grandes obras en medio de nuestros momentos más confusos. Sí hemos tenido momentos confusos, sí has tenido momentos confusos, sí vas a seguir teniendo momentos confusos. Ahí es donde Dios inicia grandes obras. ¿Qué pasó en la cita? José no está entendiendo de qué se trata, qué pasó. María no lo puede explicar todo. La gente que se está enterando puede empezar a murmurar, pero Dios está trabajando. Dios está obrando. Tal vez tú, tal vez yo, estamos pasando por alguna crisis humana. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Un problema familiar, un diagnóstico médico, un tiempo de incertidumbre. Hoy Dios viene a decirnos, tu crisis no es el final. Puede ser el comienzo de mi propósito. Para José y para nosotros, nuestra crisis es un escándalo. Es algo que me aterra. Para Dios es sosiego, es tranquilidad, es paz. Estoy actuando, dice Dios. Estoy actuando. Vimos una crisis real, un embarazo inexplicable, sueños rotos, una familia, una casa, hijos, trabajo, se acabó. Vergüenza pública, incertidumbre en el futuro. Pero Dios sigue trabajando su plan perfecto. Nosotros tenemos que recordar siempre esto. No toda crisis es un castigo, consecuencia o disciplina. Algunas podríamos llamarle plataformas de propósito, inicios de un nuevo sentido para la vida. Las decisiones más sabias se toman en calma, no en crisis. Las decisiones más sabias en calma. Tenemos una cosa que recordar siempre.
hay que agradar a Dios antes que al mundo. Eso es lo mejor. El problema que estás viviendo, porque lo estás viviendo, el problema que estoy viviendo puede ser una respuesta de Dios para otros. Pero tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Está Dios en la historia? ¿Está Dios en tu historia? En la historia de José y María estaba Dios. Debe de estar en nuestra historia. Dios debe de estar en nuestra historia. No lo saquemos de nuestra historia. Te está yendo muy bien afuera, pero ¿estás con Dios o alejado de Dios? ¿Cómo estás? Necesitas involucrar a Dios en tu historia. 4 elementos, ya vimos el primero, el plan divino en una crisis humana. ¿Cuál es el segundo? Lo dijimos hace un instante, la voz del cielo. Una voz del cielo disipando el temor. Versículo 20, creo que es 20, sí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Cómo? ¿Qué sigue? ¿Me ayudan? No temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el 21 continuamos, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José está pensando, en este momento José está pensando, ¿cómo le voy a hacer con esto? Está embarazada y el hijo no es mío. ¿Cómo le voy a hacer? Él está pensando en la situación que está viviendo. Y y mientras él está pensando en esto, porque así dice el siguiente versículo, dice, y pensando el 20, y pensando él en esto, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y habló con él. Qué hermoso es esto. Nosotros tenemos que ubicarnos ahí, para mí y para ti, para mí y para ti. Cuando el hombre ya no sabe qué hacer, Dios habla. Cuando el hombre no sabe qué hacer, Dios habla. El ángel dice, no temas recibir a María, tu mujer. Las primeras palabras del cielo ante una crisis humana, ante un pensamiento arrebatado: no temas. Y nosotros volvemos a Lucas, el mismo capítulo, el 1, para ubicarnos también en la mujer, porque Mateo nos ubica en el varón, pero Lucas nos ubica en la mujer. Lucas 1:30, la mujer, María. A María le dice lo siguiente: Ismael, ¿qué leímos en el 34? En Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué sentimiento habría en María? El 1:30 nos hace ver qué sentimiento había en María, porque Dios lo sabe y Dios le dice: María, no temas. Ella tenía miedo, José también. Esto es una circunstancia real. Este mensaje es para nosotros hoy. No temas por tu futuro.
No temamos por nuestro futuro, confiemos en Dios, dependamos de Dios. Este mensaje tiene que resonar hoy en nuestras vidas. No temas por lo que viene, algo se acerca a nuestra vida. No temas. La Navidad comienza con un mensaje de Dios a nosotros. No temas, no temas. Luego, después de esto, viene una revelación gloriosa, magnífica, sublime, suprema, lo que podamos decir de ella, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es glorioso, esto es algo que si no nos maravilla esto, no hay nada que nos pueda maravillar. Lo que sucedió no fue un error, no fue una casualidad, no fue un accidente. Lo que sucedió es un milagro de Dios. Y luego todavía viene algo mucho más poderoso. Primero está esto que acabamos de ver y luego viene, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos aquí adelante y aquí atrás, aunque no están en este momento encendidos, pero también hay un mensaje. La Navidad no es decoración. La Navidad no son luces. La Navidad es salvación. Eso es lo que es la Navidad. Cristo no vino a darnos prosperidad, no vino a darnos fama, no vino a darnos éxito. Cristo vino a salvarnos del problema más grande del ser humano, el pecado. A eso vino el Señor Jesucristo. La razón principal de esta Navidad es que Jesús vino a salvar. 4 cosas, ya vimos 2. Un plan divino en medio de una crisis. Una voz del cielo, no temas. Una voz del cielo que disipa el temor. El tercero, ¿se acuerdan? Yo tampoco, no se apuren. Una promesa antigua cumplida en un nuevo nacimiento. Siguientes versículos 22 y 23. Dice, todo esto aconteció, si alguien me ayuda, Diego. Una promesa antigua cumplida en un nuevo nacimiento. Mateo lo que hace al escribir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está haciendo una conexión poderosa, una conexión que nos lleva a Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá y llamarás su nombre, estoy tomando una parte, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto significa, la Navidad no fue algo improvisado. La Navidad fue algo planeado. La Navidad viene desde la eternidad, porque Dios sabía que íbamos a fallar. Dios sabía que la primera pareja iba a caer en pecado y que nosotros no íbamos a lograr cumplir los requerimientos que Él nos establecía. Y Él sabía todo eso. Y por eso anuncia 700 años antes del nacimiento de Cristo que Él iba a cumplir lo que nosotros los hombres no podíamos haber hecho.
¿qué significa esto para nosotros? Si Él sabía todo, sabía de nuestro error, sabía de nuestra falla, si habla de que una virgen iba a concebir, una virgen iba a concebir. ¿De qué nos habla? Tenemos que meditar en esto. Esto nos enseña una verdad muy, pero muy, muy, muy profunda. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Aunque pasen generaciones, aunque el mundo dude, aunque parezca tarde, lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Números 23:19, se lo saben de memoria, no tienen ni que buscarlo. Números 23:19, como no se lo saben, se lo aprenden. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es nuestro Dios. Ese es. Y el nombre de Emmanuel es la mejor noticia para toda la humanidad. Nos está diciendo, no estás solo, no estás sola en tu dolor, no estás solo en tu lucha, no estás solo en tu soledad, no estás solo con tu pecado. Dios está contigo, Dios está conmigo. Esto es la Navidad. Dios se acercó al hombre. Eso es la Navidad. No son foquitos, no son regalos, no son adornos. Qué bueno que los hay, pero no perdamos la esencia. Dios se acercó al hombre. No es religión, no es filosofía, no es tradición. Dios con nosotros. Eso es la Navidad. 3 cosas ya. Eso es bueno, porque significa que mi voz va a descansar. 1, un plan divino en medio de una crisis. 2, una voz, no temas, una voz del cielo que disipa nuestros miedos. 3, una promesa antigua cumplida en un nuevo nacimiento. Y el último, gracias a Dios, ¿verdad? Una obediencia que responde al milagro. Esta es la más pesada. Esta es la más pesada porque nos va a sorprender a todos nosotros. 24 y 25. Ahora sí, Diego. Sí. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la parte final de todo esto nos encontramos a José. Según Mateo, en la parte final nos encontramos a José. ¿Qué encontramos de José? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y nos damos cuenta, aquí nos ponemos a meditar, nos centramos, desmenuzamos, pensamos, incluso nos colocamos en la posición de José y nos damos cuenta, José no dio un discurso, José no pidió explicación, José no pidió señales. Eso fue lo que de parte de José, lo que su accionar. Lo que sí hizo José fue esto. José obedeció. Y es lo que se tiene que hacer cuando Dios dice algo. Nosotros no tenemos que pedir itinerario, nosotros no tenemos que pedir detalles, nosotros no tenemos que cuestionar, nosotros tenemos que obedecer. Aquí está la enseñanza que podríamos decir, la enseñanza final para esta Navidad. La mejor forma de celebrar la Navidad es obedecer a Cristo. Es hacer lo que Él nos pidió. Esa es la mejor forma de celebrar la Navidad.
no solamente cantar coritos, no solamente cantar himnos, no solamente cantar villancicos, no solamente venir al templo, no solamente poner un árbol. Es decir, como José dijo, Señor, haré lo que tú me pidas. Se acabó. ¿Qué está sucediendo hoy en nuestras vidas? ¿Te ha estado hablando Dios? Y estoy diciéndolo figuradamente, porque Dios siempre nos habla a través de nuestra lectura, por más pequeña que sea, de la palabra de Dios. A lo mejor Dios te está diciendo, es tiempo de que tú perdones a alguien. Es tiempo de que tú restaures tu familia. Es tiempo de apartarte de ese pecado que tienes oculto. Es tiempo de entregarle tu vida a Dios por completo. En esta Navidad, Dios te está preguntando, ¿vas a obedecer como José? ¿Vas a obedecer como José? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y nosotros tenemos que darnos a esta tarea. La historia de la Navidad, podríamos decir, como conclusión, tal vez, la historia de la Navidad es esta. En medio del pecado del mundo, Dios envió un Salvador. En medio de la oscuridad del mundo, Dios encendió una luz. En medio de la lejanía del hombre, Dios se acercó. Hoy la presencia de Emmanuel, hoy la presencia de Jesucristo está aquí. La pregunta no es, ¿qué regalos vas a dar esta Navidad? La pregunta es, ¿qué lugar va a ocupar Jesús en tu vida? ¿Qué lugar va a ocupar Jesús en tu vida? Podríamos agregar, ¿obedecerás los mandatos de Cristo? José lo hizo, María lo hizo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Señor Dios, gracias porque ni siquiera nos imaginamos todo lo que tú hiciste. Gracias porque tú nos sorprendes con lo que tú hiciste. Gracias porque en medio de la oscuridad, en medio de la crisis, en medio de el drama de nuestra vida, tú intervienes. Gracias porque intervienes en nuestras situaciones difíciles. Gracias porque nuestras emociones tú las aquietas con tu palabra, las aquietas inmediatamente, aún todavía en la circunstancia que estamos viviendo. Y nos dices muchas cosas, pero para nosotros ha sido impresionante no temas, yo estoy contigo. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que lo que tú dices lo cumples. Y tú has prometido para nosotros muchas cosas. Y Señor, nosotros nos olvidamos de lo que nos has prometido. Nosotros no tomamos en cuenta tus promesas. Hemos decidido vivir nuestras vidas en rebeldía. Hemos decidido vivir nuestras vidas en independencia. No hemos tomado en cuenta a este hombre y a esta mujer que también tomaron una decisión diferente a la mía, diferente a la nuestra, diferente a la tuya. Ellos decidieron obedecer, costara lo que costara.
decidieron obedecer. Este pasaje, tú te lo sabías de memoria, y yo me lo sabía de memoria. Pero nunca consideramos a José y a María. Tomaron una decisión, 2 hombres, un hombre y una mujer, comunes y corrientes, pero ellos decidieron someterse, decidieron obedecer. ¿Qué vamos a decidir tú y yo? Este es el momento en el que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Seguimos aislados de Dios? ¿Seguimos independientes de Dios? ¿Seguimos alejados de su voluntad? ¿Seguimos haciendo las cosas según mis pensamientos y según mis emociones? ¿O decidimos someternos a tu voluntad? Señor Dios, este es el momento de cada uno de los que estamos aquí. Este es el momento en que nosotros tenemos que tomar una decisión. Hemos actuado por mucho tiempo solos. Hemos hecho como bien nos parece. Y hemos fallado en algunas, en muchas, tal vez, ocasiones, porque nos hemos separado de ti. Pero hoy nosotros podemos decidir: gracias, Señor, porque me has salvado. Pero, Señor, perdóname porque no he vivido mi vida en dependencia de ti. No he vivido mi vida apegado a tu voluntad. Y hoy yo quiero decidir apegarme a tu voluntad. Quiero hacer lo posible porque mi vida cambie, sometiéndome a tu poder. Y también quiero compartir lo que tú me has dado con otros. Yo sé que algunos, uno por lo menos, ha tomado esta decisión hoy. Y yo quisiera pedirte que levantes tu mano para poder orar por ti y por mí en este momento. Si tú has tomado esta decisión, levanta la mano. Gracias por ello, Señor Dios. Hemos sido 3 los que levantamos la mano, y han sido muchos más los que han tomado una decisión en el corazón. Gracias por la valentía de los 3 que hemos levantado nuestra mano, y gracias por la decisión interna de esos que tomaron también una decisión, que tuvieron temor de expresarla, que olvidaron inmediatamente lo que acabamos de oír. No temas, pero Señor, tú afiánzalos para que esa decisión que en medio del temor evita levantar su mano, la siguiente ocasión pueda ser evidente para ti, evidente para esta iglesia, evidente para el lugar donde estamos trabajando para ti, Señor. Y Señor, que día a día de nuestras vidas nosotros trabajemos para ti. Día a día de nuestra permanencia en esta tierra, nosotros te sirvamos. Que no seamos solamente artículos decorativos, sino que propiamente te estemos sirviendo, que propiamente estemos haciendo tu voluntad en todo momento. Te lo pedimos, Señor Dios, en este momento, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.